Señor. Hola mi hermano, Dios me lo bendiga donde quiera que usted se encuentre. Damos gracias a Dios por este domingo bendecido, por este domingo de venir ante la presencia de Dios. Yo sé que ahorita los templos, hermanos, son las salas de los hogares, son las cocinas de los hogares, y damos gracias a Dios porque a pesar de todo este problema que ha traído la pandemia, todo este problema que ha traído la economía, sé que al final que termine todo esto va a haber un aprendizaje bueno. Quizás estuvimos con la familia, quizá nos congregamos más a Dios, quizá a algunas personas Dios les dio el llamamiento de sus vidas, quizá hubo personas que por estas transmisiones, hubo amigos, hubo familiares que los invitaron y quizá ellos aceptaron al Señor, y damos gloria y honra por ello. Entonces, en esta derivado de esta pandemia, hemos cerrado todos estos complejos, pero no hemos cerrado la bendición de Dios. Dios ha estado con nosotros, Dios nos ha ministrado, Dios nos ha ayudado en todos los problemas que se pueden presentar afuera, y todo es a causa del poder de Cristo Jesús en nosotros, y eso siempre lo vamos a agradecer al Señor. Pero antes, hermano, y me da mucho gusto saludarle desde acá. Sé que usted me está viendo quizá por un celular, por una computadora o quizá en su televisor. Antes de empezar el mensaje, vamos a orar, hermanos. Vamos a recibir lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Es un mensaje poderoso el que vamos a tener hoy, y nos va a ayudar a quitar todo eso de nuestro ser para la glorificación del cuerpo de Cristo. Entonces, hermano, cierre sus ojos, incline su cabeza y vamos a orar al Señor por este mensaje. Padre nuestro, Señor, te damos gracias, Padre, por tu amor y por tu misericordia, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres fiel a pesar de que nosotros no lo somos, Señor. Gracias porque tu misericordia es nueva cada mañana, Padre. Gracias porque ese amor se manifiesta, Señor, de muchas maneras en nuestra vida. Gracias porque tú nos liberaste, Señor, del enemigo, Padre. Cuando el enemigo, Señor, nos tiene acorralado, Padre, tu Santo Espíritu, Señor, nos da libertad de eso, nos da poder para podernos enfrentar a él, Señor. Te pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que derrames tu Espíritu, Señor, en esta mañana con cada una de las personas que están viendo esta transmisión, Señor. Te pido por las personas que fueron invitadas a ver esta transmisión, Padre, que tú seas con ellas, que derrames tu Espíritu en ellas, Señor. Y a todos nosotros, Señor, que hemos creído en ti, que por fe creemos que nuestro Señor Jesús resucitó de los muertos y está a la diestra del Padre, Señor. Te pedimos, mi Dios, que hables a nuestros corazones, Padre, que hables a nuestro espíritu, que hables a nuestra mente, Señor, y que nos ayudes a quitarnos, Padre, todos esos paradigmas, Señor, todas esas ideas malignas, Padre, que nosotros tenemos, Señor. Te lo pido, Señor, te lo ruego, te pido que quites toda distracción de nuestra mente, que quites toda distracción de nuestro corazón, para que nuestro espíritu, Señor, reciba tu poder en esta mañana, para que tu espíritu, Señor, tu unción venga sobre nosotros y nos dé fortaleza a los que nos hace falta fortaleza, Señor. Nos dé aliento, Padre, a todos los desanimados. Nos dé poder, Señor, a aquellos que luchamos a causa de tu nombre, Señor. Gracias, Padre, por todo, y te pido que estés con mis hermanos, Señor, que estés con ellos, que tú los bendigas, que tú los guardes. Y este día vamos a meditar en tu palabra y tú háblanos hacia nosotros, Padre. Te lo pedimos en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermano, primeramente el pasaje que nos leyó el pastor en esta mañana
Es un pasaje que ya tiene aproximadamente 2 semanas, que no es el pasaje, es un versículo que a mí en lo personal me ha confrontado. Es un pasaje, o un versículo, perdón, que ha estado batallando conmigo, me ha estado ministrando, me ha estado acorralando para cambiar algo en mí, para darme cuenta de algo, o darnos nosotros cuenta como iglesia qué es lo que ha pasado durante todos estos años, durante todas estas semanas, durante todos estos días. Háblese de la pandemia, háblese del desempleo, háblese de todo lo que está pasando ahorita con el tema de los gobiernos, con el tema de los géneros, y también años atrás de quizá cómo el hacer una acción nos va frenando muchas cosas. Entonces quiero que vaya a su Biblia y enfóquese solamente en un solo versículo. Es el pasaje que leímos en la mañana, es Primera de Tesalonicenses 5:19. Primera de Tesalonicenses 5:19. El versículo es muy cortito, solamente tiene 4 palabras que engloban eso, pero al final de cuentas eso tiene un gran secreto y tiene un gran poder para la iglesia, y es algo que el mensaje de hoy, hermano, guárdelo en su corazón, atesórelo dentro de usted, porque yo sé que después de este mensaje muchos de ustedes van a avivarse, muchos de ustedes van otra vez a acercarse ante la presencia de Dios, pero de diferente manera, de diferente estilo. Y eso se lo garantizo siempre y cuando usted acepte y siempre y cuando usted reconozca lo que le voy a comentar el día de hoy. Dice: no apaguéis al espíritu. Repito, Primera de Tesalonicenses 5:19. No apaguéis al espíritu. Nuestros hermanos predicadores nos han platicado un poquito acerca de los tesalonicenses. Los tesalonicenses era una iglesia en la ciudad de Tesalónica, donde Pablo, o los teólogos, los historiadores dicen que Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses y Gálatas fueron las 3 primeras cartas que lo más probable es de que Pablo escribió, o fue como empezó a redactar sus cartas después de que empezó el ministerio. Recordemos de que Pablo era un misionero, era un hombre que iba y predicaba a ciudades, que iba a dar el evangelio de Cristo Jesús. Entonces Pablo está en otra ciudad, tiene unos amigos que ahorita no nos vamos a meter eso. Él hace cartas para esas iglesias, obviamente esas iglesias él las fundó, él fue el que empezó a predicar y personas lo empezaron a seguir, sus enseñanzas, él predicaba de Cristo, y esas iglesias llegó un momento donde él se tenía que ir, él tenía que irse quizá a otra ciudad, él se tenía que ir quizá a otro pueblo para engrandecer el cuerpo de Cristo. Entonces Pablo escribía cartas. Recuerdan que también les comenté hace unos 4 o 5 semanas, si no es que más, acerca de las cartas de Filemón, que era donde venía ahí un hombre que se llamaba Arquipo, pero ahí estaba en la cárcel. Aquí andaba de misionero y él hacía cartas a los hermanos. Entonces Primera de Tesalonicenses, o la carta a los tesalonicenses, va exclusivamente a la iglesia. Va a la iglesia a aquellas personas que han creído en Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué en todo el pasaje que nos leyó el pastor dice Pablo exhorta a los hermanos? Eso significa que Pablo les está dando una serie de herramientas, una serie de lineamientos que ellos deben de seguir para glorificar el cuerpo de Cristo, para que el cuerpo de Cristo sea más grande, para que tenga poder, para que impacte en la sociedad. Entonces Pablo acostumbraba a hacer cartas, obviamente ese era el tiempo, o era la herramienta que se usaba en aquel tiempo. Ahorita ya existen WhatsApps, ahorita ya existen correos donde te puedes mandar un correo a otra iglesia y en cuestión de segundos a ellos les llega. En este tiempo no, en este tiempo sí tendría un tiempo prolongado de que él escribía y cuando él llegaba. Entonces, en esos lineamientos que da Pablo, que son muy importantes, hay uno que a mí me causó mucho
check o me habló mucho a mi vida este versículo y dice: no apaguéis el Espíritu. El Espíritu se está hablando acerca del Espíritu Santo. Otras versiones, como no sé si es la traducción viviente o las Américas, dicen: no apaguéis el Espíritu Santo. Entonces, en la Reina Valera dice Espíritu, pero se refiere al Espíritu Santo de Dios. Entonces, es donde vamos a arrancar. Entonces, agárrese, hermano, de que lo que le voy a decir el día de hoy. Mire, en esta mañana le voy a dar las 5 cosas, las 5 cosas por las cuales usted no debe de apagar el Espíritu de Dios que hay en usted. Ahorita se lo voy a explicar, pero yo solamente le voy a explicar 5. ¿Sale? Entonces, si lo tiene, hay una donde anotar o algo, apúntelo para que no se le olvide. Entonces, el objetivo de este mensaje es que le voy a dar los 5 cosas, los 5 objetivos por las cuales no debemos de apagar el Espíritu. Miren, hermano. Ay, Señor. Ahí, en la vida cristiana, mi hermano, recuerden que la carta a los tesalonicenses era una carta que iba dirigida a personas que creían en Cristo Jesús. ¿Sale? Entonces, en la vida, hermanos, nosotros hemos perdido muchas... permítanme acá. Perdón, hermanos. Nosotros hemos perdido muchas oportunidades en la vida, hermanos. Nosotros hemos tenido a personas enfermas enfrente de nosotros y no hemos hecho nada. Nosotros hemos tenido personas quizá con un espíritu inmundo, quizá con un espíritu demoníaco enfrente de nosotros y no hemos hecho nada. Nosotros hemos tenido personas enfrente de nosotros que blasfeman del Espíritu Santo, que blasfeman de Dios, que mienten acerca de Dios y no hemos hecho nada. Hemos visto como ahora que el gobierno quiere hacer que nuestros niños, si son varones, decidan qué género pueden hacer cuando eso va en contra de la Escritura. Y sabe, muchas veces no hemos hecho nada. Muchas veces nos encapsulamos en de que, bueno, pues es el gobierno, debemos de respetar a nuestras autoridades. Sí, pero también debemos de no estar de acuerdo con lo que ellos digan cuando se salgan de este libro. Porque en este libro está la perfección, en este libro están los lineamientos, en este libro están los estatutos que el Señor definió para su pueblo. Entonces, todos esos acontecimientos o todas esas cuestiones que hay en la vida y que van en contra de Dios, muchas de las cosas no hacemos nada, no ejecutamos algo, no hacemos algo, nos quedamos callados, nos quedamos sumisos a eso. ¿Pero por qué pasa eso? Bueno, eso pasa porque el Espíritu que mora en nosotros, que es el mismo Espíritu que estaba en Cristo Jesús, lo apagamos, hermanos. Entonces Pablo, cuando está hablando a los tesalonicenses, le dice: señores, no apaguen el Espíritu que hay en ustedes. En otras palabras, les está diciendo: si ustedes apagan el Espíritu, van a llegar falsas doctrinas, van a llegar ideologías que no tienen nada que ver con la Escritura. Pero si ustedes no tienen encendido ese Espíritu, ¿cómo ustedes van a enfrentar eso? Entonces, con respecto a eso, le voy a decir que hubo hombres, y es una historia que le cuento. Hubo un hombre de Dios, no sé si ya murió, hasta donde yo sé no. Si ya murió, pues me lo dice luego, ¿no? Porque no tengo manera de ver su respuesta. Pero hay un hombre de Dios, un hombre que cuando yo lo escucho es un hombre americano, que se llama David Wilkerson. Él predica mucho de santidad. El hombre ha ido a muchas partes del mundo a predicar, ha ido a Argentina, ha ido a Europa, a toda América Latina, mismo Estados Unidos. Y David Wilkerson decía cómo el poder del Espíritu Santo puede hacer grandes cosas en la sociedad. Cómo el Espíritu Santo en nosotros
que nosotros solamente somos instrumentos, cómo ese espíritu puede levantar a los muertos. En una ocasión le preguntan a el hijo de David Wilkerson y le dicen: oye, tu papá, cuéntanos algo de tu papá, dinos cómo es tu papá en la intimidad, dinos qué hace tu papá en la intimidad, por qué tu papá tiene tanto poder, por qué tu papá va a multitudes, por qué tu papá se enfrenta a tipos, por qué va en contra de lo que ellos dicen cuando no tiene nada que ver con la escritura. Dicen: bueno, mi papá siempre ha pedido tener poder del Espíritu Santo. Mi papá siempre oraba, y siempre que yo lo escuchaba orar, siempre le escuchaba que le decía al Señor: Señor, dame poder de tu Espíritu, porque ese poder que tú me das a mí es un poder que fluye después de mí, y ese poder sana personas, ese poder libera cautivos, ese poder me ayuda y también me confronta a mí de aquello que estoy mal, de aquello que no te agrada, de aquello que no, a ti no te unge, algo que a ti no te exalta. Úngeme de tu Espíritu, Señor, lléname. Entonces el hijo de David Wilkerson le decía a este entrevistador, le dice: mi papá siempre ora así, mi papá siempre habla así, mi papá siempre dice: no contristen al Espíritu Santo, no hablen en contra del Espíritu Santo, pidan poder del Espíritu Santo. Y él decía: oh, mi papá conoce, el infierno conoce a mi papá, el infierno sabe quién es mi papá. En una ocasión nos invitan a un funeral, dice este joven, dice: yo no quiero ir al funeral, pero mi papá se empeña y dice: hijo, vamos al funeral, es un hermano de la iglesia, es un amigo mío, sé que no era cristiano, pero tenemos que ir al funeral, por respeto y por honor a esa persona y por esa amistad que tengo con él, vamos al funeral. No, papá, yo no quiero ir porque yo no conozco a la gente, yo no sé quién es, a ti te conocen, sí, porque sales en la tele, porque tú vas, haces cruzadas, pero a mí nadie me conoce, papá, entonces no quiero ir. No, hijo, tienes que ir porque tú estás conmigo, un día tú vas a agarrar la estafeta y para que te conozcan, para que vea gente que sepa. Sí, papá, pero eso yo todavía no lo tengo. Dice: al final de cuentas, papá me convencía y yo iba a ese funeral. Y recuerdo que mi papá siempre traía su Biblia en su mano, por si se le acercaba a alguien a darle a pedirle un consejo a papá, a pedirle algo que él quería. A lo mejor esa persona estaba afligida, a lo mejor esa persona estaba dolida, y papá siempre traía su Biblia bajo el brazo, o lo traía en la mano, y si venía una persona de que: hermano, deme una palabra, dice, él abría su Biblia y él decía: mira, en tal carta, tal versículo dice esto, y el Señor te dice esto, que va a estar contigo, que el Señor te perdona todos tus pecados. Y era muy normal que nosotros llegáramos así a un funeral. Entonces mi papá en una ocasión dice que él estaba orando al Señor y le dijo: Señor, muéstrame la grandeza de tu poder, muéstrame que tu Santo Espíritu, Señor, haga algo en la vida, que haga algo en mi vida, y eso refleje tu gloria y tu grandeza entre los demás. Y en esa ocasión vamos al funeral, entra mi papá, todo normal, empezamos a saludar a la gente, decirles que bueno, aquí estoy, no tengo palabras, pero aquí estoy, lo siento mucho, pero aquí estoy contigo, lo que necesites, cualquier cosa que ocupes, solamente llámame, voy a estar por allá, por atrás, y cualquier cosa que ocupes, pues lo vemos. Entonces dice que estaban él sentados, tanto el hijo de David como David mismo sentado. David estaba leyendo la Biblia y siente que el Espíritu Santo le dice a David Wilkerson: levántate y ve y ora por ese hombre que está en el féretro. Dice: bueno, y mi papá se levanta, y cuando mi papá se levanta le pregunto: ¿dónde vas, papá? Dice: el Señor, el Espíritu Santo me está haciendo que vaya a orar por ese hombre que está en el féretro.
Papá, pero nosotros no conocemos a nadie aquí no hay nadie cristiano, aquí solamente, esto era tu amigo, sí, lo entiendo, pero nosotros no conocemos a nadie, papá, se pueden molestar. Dice, no, si el Espíritu Santo me mueve que vaya, tengo que ir. Se para David Wilkerson, le dice, aquí te dejo mi Biblia, solamente voy a ir a orar por él, solamente oro por él, el Espíritu Santo quiere que ore por él. Está bien, va David Wilkerson, pone las manos en el féretro y ora, Señor, este hombre murió, era mi amigo y demás, pero tú tienes el poder. El tipo se levanta del féretro, David Wilkerson abre el féretro y el hombre sale caminando como si no hubiera nada. Y ahí David Wilkerson entiende que la oración que le había hecho al Señor acerca de que el Espíritu Santo se manifestara, hubiera sido eso. Y la gente que estaba ahí se maravillaba y decía, pero él está muerto, él desde ayer está así. Dice, sí, claro, pero ese es el poder de Dios en las personas. Esa es la manifestación del Espíritu Santo en las personas. Y dice el hijo de David Wilkerson que ese día todas esas personas glorificaron el nombre del Señor, y que ahí aprovechó David para predicar el Evangelio, y todas las personas que estaban ahí dijeron, ¿sabes qué? Con eso que nosotros acabamos de ver, nos da certeza que tu Dios existe. Entonces, hermano, el Espíritu Santo tiene poder, pero ese poder no debe de ser apagado, y es algo que Pablo dice. No apagues el Espíritu, porque el Espíritu no lo apaga Dios, hermano. El Espíritu lo apaga usted. El Espíritu lo apagamos nosotros con nuestro pecado. Nosotros apagamos al Espíritu cuando nosotros no queremos tener comunión con Dios, cuando nosotros no queremos leer la Escritura, cuando nosotros no queremos estar en esa coinonía con el Señor. El Espíritu se apaga, hermano. Entonces, como el Espíritu se apaga, el Espíritu se contrista, y es algo que también Pablo le dijo a Timoteo: no contristes el Espíritu que está en ti, porque ese Espíritu es poder de Dios en ti. Entonces, cuando viene a los tesalonicenses, le dice, no apaguen el Espíritu. Entonces, el apagar el Espíritu, hermano, se hace cuando hacemos aquello que va en contra de Dios. Mire, hermano, cuando yo me convierto al Evangelio, a mí no me explicaron qué era eso. Yo, desde que yo me convertí, siempre ardía un fuego en mí, siempre andaba en mí, pero a mí nunca me explicaron qué era eso. Yo siempre les decía, es que yo siento algo dentro de mí, algo adentro, no es afuera, es algo adentro, pero no entiendo qué es. Dice, bueno, pues es el Espíritu de Dios. Digo, por eso, pero ¿qué hago con él? Ora a Dios. Entonces yo iba en oración a Dios y dice, Señor, yo no entiendo esto. Y llegó un momento donde yo vi pornografía, donde yo vi masturbación, donde yo mentía, donde yo robaba, donde yo trataba de complacer a otras personas con sus ideas erróneas y con sus ideas que no iban acorde a la Escritura, por miedo a perderlas. Tremendo, ¿no? Cuando pasó todo eso, el Señor quería hacer grandes cosas conmigo, pero yo me encargaba de apagar ese espíritu. Yo me encargaba de someterlo, de ya no explotarlo, de ya no hacer algo. Entonces, muchos de nosotros, hermanos, en las iglesias estamos así. El Señor Jesús fue Dios hecho carne, y el Señor Jesús, dentro de toda su majestad y dentro de toda su gloria, el Señor Jesús no demostró o no hizo milagros hasta que el Espíritu Santo se derramó en él. Él era un carpintero, él había aprendido el oficio de su padrastro o de su papá, José. Iban las personas y le decían, oye, ¿me puedes hacer una mesita? Sí, claro, yo le hago una mesita. ¿Me puede hacer una sillita, o me puede hacer una cuna, o me puede hacer algo, Jesús? Claro, yo se la hago. Pero hasta aquel día, hermano, hasta aquel día que vino Jesús a Juan el Bautista, hermano, y Juan le dice, yo no te puedo bautizar. Y el Señor Jesús le dice, no, tú me tienes que bautizar.
porque algo tremendo va a pasar aquí. Lo agarra Juan, lo baja en las aguas, y cuando se levanta, hermano, el cielo se abre. Y dice que el Espíritu del Señor descendió sobre él como una paloma. Y después de ahí, en la Biblia, hermano, tenemos a un Jesús que era un carpintero. Y después, cuando el Espíritu Santo cae sobre él, tenemos a un Jesús que tenía todo el poder de decirle a Satanás: quítate de aquí. En una ocasión va el Señor caminando, y el Señor, sin decir nada, un tipo con demonios, dice: ¿por qué me atormentas? Esa persona se va con Jesús no porque él era Jesús, sino porque el Espíritu estaba en él, sino porque el Espíritu que moraba en él era el que lo atormentaba. Hermano, usted no va a ser un arma letal para Satanás el que usted lea la Biblia, el que usted aprenda la Escritura. Usted dice: ¿cómo? Entonces no, usted va a ser letal al enemigo cuando la unción del Espíritu Santo que esté dentro de usted haga estragos para afuera. Dice la Biblia que en una ocasión venía Sansón con sus padres, que él quería estar con una hija de los filisteos, y llega un momento donde quizás sus padres se alejan un poco, o quizá él se adelanta mucho, y dice que quizás sus papás se quedaron atrás, quizá ya no fueron, no sé. Va bajando a una ciudad Sansón, y dice la Biblia que venía un león joven, dice la Biblia que venía un león joven hacia Sansón, y dice que en ese momento el Espíritu Santo descendió sobre Sansón, y dice que cuando descendió sobre Sansón, que venía el león, dice que lo agarró y con sus brazos lo despedazó, lo hizo lo que quiso, como a un cabrito. O sea, lo destazó todo. ¿Pero por qué era? ¿Por la fuerza de Sansón? No, era porque el Espíritu Santo de Dios se había derramado sobre él para que fuera glorificado su nombre. Y así, hermanos, si nosotros queremos que el diablo se someta a nosotros, tenemos que tener esa unción que viene de lo alto. Pero para que esa unción que viene de lo alto esté en nosotros, no debemos de apagar el espíritu, no debemos de dejar que ese espíritu mengue, que ese espíritu se apague, porque nosotros, ¿cómo vamos a ir al mundo a predicar a Cristo cuando el mundo nos quiere devorar a nosotros, amados? Entonces, aunque nosotros tengamos conocimiento, aunque nosotros tengamos al Señor Jesús con nosotros, si nosotros no tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida, ese Espíritu que da poder, nosotros no vamos a poder hacer nada, brother. Ahorita el gobierno quiere hacer barbaridades con los niños. ¿Por qué no nos enfrentamos? Porque nuestro espíritu no está lleno, porque nuestro espíritu, no le pedimos al Señor que nosotros hemos sido llenos, pero nuestro espíritu se apagó. Nosotros lo apagamos porque hicimos algo que a Dios no le gustó. Entonces, con respecto a todo esto, ese espíritu, o más bien dicho, ese poder que le dio el Espíritu Santo a David Wilkerson para levantar a un hombre en el féretro, es el mismo espíritu, hermanos, que tenía Cristo Jesús, y es el mismo espíritu que tenemos nosotros ahora, simplemente que de nosotros lo apagamos. Entonces, ahora sí vamos a entrar a los 5 cosas que le voy a enseñar el día de hoy. ¿Por qué Pablo utilizó apaguéis? ¿Por qué no usó exhortaos? No utilizó menguéis. ¿Por qué no dijo no mengüen el espíritu? ¿Por qué utilizó apagar? ¿Por qué utilizó esa palabra? Y yo me hacía esa pregunta: ¿por qué apagar? Bueno, esa palabra, dentro de lo que entra, es de que especificaba algo como del fuego. En aquella época no había esta electricidad, no había algo que fluyera a través de estas cositas para que prendieran. Eso era lógico, era otra antigüedad, era otra tecnología, había otro tipo de cosas que no tenemos ahora. Ahora, hermano, usted me está viendo por una camarita, algo enlazado a internet, y usted me está viendo a kilómetros de donde estoy ahora. Eso no existía. Entonces,
En aquel tiempo, una de la tipificación o lo que normalmente se usaba era el fuego. Entonces, Pablo les estaba diciendo a los tesalonicenses que no apagaran el fuego del Espíritu que había en ellos. Entonces, ¿por qué el fuego? Hermano, la primera cosa, el fuego purifica. Repito, el fuego purifica. El Espíritu Santo entra como fuego, hermano, en nuestro ser. Entonces el Espíritu Santo, cuando entra a nuestro ser, nos empieza a purificar el alma y el corazón. El Espíritu Santo nos empieza a cambiar, el Espíritu Santo nos empieza a moldear en nuestro interior, nos empieza a hacer como esa roca que le empieza a moldear, que la empieza a hacer, y al final de cuentas, o terminando ese proceso, es un hermoso diamante. Entonces, en Gálatas 6:16 dice: así que les digo, vivan por el Espíritu. ¿Quién escribió Gálatas? Pablo. Dice: así que les digo, vivan por el Espíritu Santo, y no sigan los deseos de la naturaleza pecaminosa. Ellos estaban diciendo: señores, vivan en el Espíritu para que el Espíritu Santo purifique o saque toda aquella naturaleza pecaminosa que ustedes tienen. Pero dice vivan, no dice vivirán. Vivan se refiere al presente, o sea, ahorita, siempre vivan en el Espíritu, siempre estén en comunión con el Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, que es fuego de Dios, los va a purificar en sus almas. Entonces el número 1 es purificar. 2, el fuego ilumina, hermano. El fuego del Espíritu Santo revela nuestra condición espiritual. ¿Sabe cómo muchas personas sabemos cuando una persona tiene una comunión con el Espíritu? Es por su rostro, es por su forma de ser. Hay una persona que también entiendo que hay caracteres, también entiendo que hay temperamentos, también entiendo que hay todo eso, pero una persona se ve en el rostro, una persona se nota. Una persona tú la ves y tú dices: oye, él tiene algo, pero no sé qué es, pero él tiene algo. Bueno, es porque el Espíritu Santo está haciendo algo en él, que eso está haciendo una atmósfera para nosotros, que nosotros nos preguntamos: oye, eso porque él es así, porque él es asá, que hay algo en él que yo no percibo en los demás. Bueno, quizá esa persona está siendo procesada por el Espíritu, y al ser procesada por el Espíritu, ilumina a todos los que están ahí. Entonces, como él ilumina a la gente, ahí se cumple el segundo principio. Entonces, el primero purifica, el Espíritu Santo purifica el alma. El segundo ilumina al ser. En Ezequiel 36:27 dice: infundiré mi espíritu en ustedes, y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Oh, hermano, dice: infundiré mi espíritu. O sea que Dios va a meter el espíritu en nosotros. Y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Ezequiel 36:27. Entonces el Señor, en su amor, hermano, a pesar de que nosotros somos malos, para que nosotros iluminemos ese poder de Dios, el Señor mete el Espíritu en nosotros. ¿Para qué? Para que hagamos y seamos obedientes a las leyes que Dios estipuló. Ese es el grande amor que tiene Dios para con nosotros, hermanos. Permítame acá. Entonces, purifica, el Espíritu Santo purifica, hermano. El segundo, ilumina. Nos faltan 3. Tercero, derrite el fuego, hermanos. Muchas veces se utilizan procesos de fundición. El micrófono que tengo aquí, todas estas cositas que tengo aquí, es metal, y ese metal tuvo que haber pasado por un proceso de fundición. Es un mineral que es sometido
a altas cantidades de fuego, a altas cantidades de calor, y al final de cuentas lo derrite para que sea transformado o sea moldeado en algo. Entonces, el Espíritu Santo purifica el alma, ilumina al ser y derrite. Hermano, actualmente hay corazones endurecidos. Hay corazones que están endurecidos por el dolor. Hay corazones que pasó algo en la vida. Quizá te robaron lo más preciado que tenías cuando eras jovencita, cuando eras una niña. Quizá alguien te dijo unas palabras que te marcaron para toda la vida y es algo que no puedes borrar de tu mente. Hay personas que tienen endurecido el corazón porque han sido engañadas, porque hicieron lo que quisieron con ellas, y todas esas personas llega un momento donde ellas ya no quieren saber nada. Llega un momento donde dicen, sí, voy a la iglesia, pero hay algo que a mí no puede ser quitado de mí. Hay personas que las han traicionado, hermano, y la traición es algo que no hay palabras para explicarlo, cómo personas se atreven a eso, a traicionar a otras personas que dieron quizá la vida por ellos. La traición que más duele no es la traición de una persona que no conoces, es la traición de una persona que amas, y por eso duele. Y hay personas que su corazón ha estado dolido toda la vida. Hay personas que su corazón ha estado afligido toda la vida, quizá por un marido que quizá pudo haber sido muy fea con ellas, una madre que quizá no dio cuidados, quizá un padre que habló pestes de su madre, de él, de algo ha de haber pasado a un momento de la vida, de que todo ese tipo de cosas que están dentro de nosotros, en nuestro corazón y en nuestra mente, nos aleja del Espíritu Santo, no nos deja que haya algo dentro de nosotros que rejuvenezca, hermano. Pero llegó el Espíritu Santo a nuestras vidas. El Espíritu Santo tiene el poder, hermano, de derretir, de extinguir todos esos corazones endurecidos. Tiene el poder de que cuando el Espíritu Santo entra en nosotros, quita todo dolor, quita todo engaño, quita toda traición, quita toda envidia. En Ezequiel 11, 19, 20 dice, Ezequiel 11, 19, 20 dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo. Pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de aún en medio de la carne, y le daré un corazón de carne. ¿Para qué? Para que anden mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. El Espíritu Santo, hermanos, entra en nosotros para volver a sentir pasión y amor por Él y por toda la gente. Entonces el Espíritu Santo derrite en nosotros, hermanos, todo aquello que a nosotros nos aflige, porque Dios en su palabra dice, y daré un espíritu a ustedes para que ustedes sean mi pueblo y yo seré a ustedes por Dios. Entonces purifica, ilumina, derrite. Es el tercero, hermanos. Cuarto, consume. El Espíritu Santo, hermano, consumirá todo aquello que a Dios no le agrada. El Espíritu Santo, cuando entra a nosotros, el Espíritu Santo nos llama y nos dice, oyes, tú tienes envidia,
Tú tienes fornicación en tu mente. Tú tienes adulterio en tu mente. Tú mientes. Tú robas. Tú das falso testimonio. Y sabes, no te has dado cuenta de eso. Y a veces, hermanos, el no avivar el Espíritu Santo, como lo decía Pablo, se lo dijo a Timoteo, aviva el Espíritu Santo que hay en ti. Llega un momento donde todo eso se hace normal, donde todo eso se hace común, donde todo eso está ahí. Pero segunda de Corintios, hermano, 3:17 dice, segunda de Corintios 3:17 dice, ahora bien, el Señor es el Espíritu. ¿Y dónde está el Espíritu del Señor? ¿Y dónde está el Espíritu del Señor? Allí hay libertad. Hermano, donde esté el Espíritu Santo de Dios, allí hay libertad. Allí hay liberación. Allí el Señor quita con su poder todo aquello que no le agrada. Por eso el Espíritu Santo, y eso es el amor perfecto de Dios, cuando nosotros hacemos algo mal, cuando nosotros hacemos algo que a Dios no le agrada, que Dios no le gusta que hacemos. Gálatas dice, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. El Espíritu trabaja con nosotros, y el Espíritu está, el Espíritu se mueve, te dice, no me gusta eso, cámbialo, no debes de hablar así, cámbialo, debes de quitar eso, cámbialo. Y el Espíritu a veces a pesar de nuestro pecado y a pesar de lo que hagamos, el amor de Dios en su Espíritu en nosotros, hermano, nos mueve, y hazlo, hasta el final de cuentas nos rendimos y decimos, Señor, que sea tú y no yo, Padre. Efesios 1:17, hablando del que consuma, hermano, dice, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y revelación para que lo conozcan mejor. Hermano, el espíritu que el Señor nos da, el Espíritu Santo que el Señor nos da, debe de darnos sabiduría, debe de darnos revelación. ¿Para qué? Para conocerlo a Él. ¿Para qué? Para saber qué es lo que quiere Él. Para saber cómo nos quiere guiar Él. Para saber Él cómo nos quiere ministrar. Para saber Él cómo quiere que nosotros hagamos, qué hagamos, por qué lo vamos a hacer. Entonces, el Espíritu Santo, hablando del cuarto punto, que es el que consume, cuando entra a nosotros, nos da un espíritu de sabiduría y revelación para que conozcamos mejor las cosas, para que al momento de que nosotros vayamos conociendo todo eso, el Espíritu Santo empieza a consumir todo aquello que a nosotros no nos gusta, más bien dicho, todo aquello que a Dios no le agrada, y lo empieza a quitar, y lo empieza a quitar, y lo empieza a quitar, y lo empieza a quitar. Ahora, miren, hermano, le voy a decir algo acá. La administración del Espíritu Santo debe ser siempre. Nosotros siempre debemos de decirle, Señor, derrama de tu Espíritu en mí. Dame sabiduría, dame entendimiento, dame revelación, ayúdame. Pero no es algo que va a pasar de la noche a la mañana. Eso es un proceso. Y ese proceso es toda la vida. Toda la vida, porque la vida va cambiando. Ahorita yo estoy casado, mi esposa está embarazada. Ahorita somos 2, bueno, somos 4, 2 y mis perros. Un día vamos a ser 5, hermanos. Bueno, ya son 5, nada más que uno está ahí guardadito, todavía no crece. Pero un día vamos a ser 5. Mi esposa, mi hijo, mi hija, no sé, porque todavía mi esposa no me quiere decir. Pero, y yo y más mis 2 perros. Entonces va a llegar un momento donde esa administración del Espíritu Santo, yo tengo que pedir sabiduría porque digo, Señor, yo ya tengo un bebé, yo ya tengo un niño,
Revélame qué es lo que necesito, revélame qué es lo que necesito saber, revélame qué es lo que necesito entender. Pero eso lo hace el Espíritu Santo que está en nosotros. Ese Espíritu Santo es el que consume, el que escudriña nuestro interior. Satanás no le tenía al Señor Jesús miedo por lo que él sabía la Biblia. Él era la Biblia. Satanás le tenía miedo a Jesús porque la unción que el Espíritu Santo tenía en él no lo podía entender. Porque las tinieblas no pueden estar en la luz. Entonces recuerdan que el punto 2 era ilumina. Entonces el cuarto es consume. Entonces el Espíritu Santo purifica las almas. El Espíritu Santo ilumina. El Espíritu Santo derrite. Y el Espíritu Santo consume. Hermano, le voy a dar el quinto. Y quizá de todo lo que le dije, hermano, quizá se le olvide. Pero lo que le voy a decir, o el quinto punto que le voy a enseñar, que le voy a mostrar acá, es el punto que por eso lo dejé al último. Es uno de los que más debe de movernos a no apagar al Espíritu del que habla Pablo. Pablo dice, no apaguen el Espíritu. Pero el quinto punto que le voy a dar, hermano, ese va a ser el principal motivo, o debería de ser el principal motivo de no apagar ese Espíritu. Dice, el quinto punto, hermano, es el Espíritu Santo da poder. Repito, el Espíritu Santo a usted, mi amado, le da poder. David Wilkerson no levantó a un tipo de un féretro. Fue el Espíritu Santo a través de David Wilkerson el que hizo que ese hombre se levantara. Entonces, cuando usted hace cosas, no lo hace usted. El Espíritu Santo que está usted es el que lo hace. En una ocasión, Pedro va caminando y ve a un hombre paralítico, va a un hombre en el suelo que estaba paralítico, que no podía andar. Y le dice, no tengo dinero, no tengo plata, no tengo oro, no tengo nada, pero lo que tengo te doy. Él se refería al Espíritu Santo, porque eso había pasado después del Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre todos aquellos. Dice, y lo que tengo te doy, levántate y anda. El Espíritu Santo, hermano, en nosotros nos da poder de hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Entonces, en ocasiones cuando nosotros recibimos el llamado, el Espíritu, y nosotros aceptamos el llamado, porque el Señor hace el llamado, pero a veces nosotros no aceptamos el llamado. Cuando nosotros lo aceptamos, el Espíritu Santo viene a respaldar ese llamado. Y recuerden que a mí me encanta la historia de Gedeón. En una ocasión Gedeón estaba trillando trigo. Después le explico esa enseñanza maravillosa que es de trillar trigo. Estaba acomodando el trigo en un campo, y él iba a esconder el trigo porque había un pueblo que venía contra ellos, que eran los madianitas. Entonces él estaba trillando el trigo y lo estaba acomodando, y viene el ángel de Jehová y le dice, tú, Gedeón, vas a ser el tipo que vas a liberar a Israel. No, yo no lo voy a hacer. ¿No ves que yo soy el más chico de mi familia? Yo no tengo dinero para hacerlo. No, sí, tú lo vas a hacer. Tú vas a ser el que va a liberar a mi pueblo. Entonces el Señor le da una ordenanza y dice, bueno, pues está bien. Dice, bueno, lo primero que vas a hacer es que vas a ir a la casa de tu padre, vas a quitar todos los dioses que ellos tienen. Después nos metemos a esa historia. Dice, vas a quitar los dioses y los vas a quemar. Está bien. Va Gedeón, va con otros tipos, quitan todo, lo queman y regresa a donde estaba el lugar, porque le dice Gedeón al Señor, aquí espérame, voy y regreso. Va, hace Gedeón lo que va a hacer, viene, y dice la Biblia que como Gedeón aceptó el llamado del Señor, el Espíritu Santo vino con poder. Y la Biblia dice, y el Espíritu Santo vino con poder sobre Gedeón. Hermano, una cosa es el llamado de Dios y otra cosa es el derramamiento del Espíritu en ese llamamiento. ¿Sabe por qué? Porque si usted hace cosas que Dios le mandó a hacer, pero usted no pide que el Señor lo llene, cuando venga la duda, cuando venga el problema, cuando venga la crítica, usted ya no va a querer nada. Usted va a decir, yo para esto no sirvo. Entonces, el Señor después prueba a Gedeón, pero eso es algo que no nos vamos a meter ahí. Ahorita no.
Pero lo que me refiero es de que el Espíritu Santo cuando entra en nosotros, hermano, es porque ese Espíritu Santo nos va a dar poder para hacer grandes cosas afuera, para que la gente vea en quién creemos, para que la gente conozca que existe un Dios poderoso, para que la gente vea que Cristo Jesús es la clave para ir ante el Padre. Entonces, el quinto punto es el poder. El fuego, hermanos. Para que dé poder se utilizan locomotoras. Las locomotoras, bueno, ahorita ya hay unas eléctricas que ya se mueven por magnetismo y toda esa nueva ingeniería. Pero las de antes era con fuego. Algunos les aventaban troncos y otros les aventaban carbón. Y funcionaba y movía todas las toneladas. Entonces el fuego, por la energía o el poder que generaba que las locomotoras se movieran. Y ahorita el fuego se utiliza en muchas partes. Usted cuando cocina utiliza fuego. ¿Por qué? Porque se necesita esa energía, se necesita ese poder. Los cohetes que mandan al espacio utilizan fuego. Es un combustible, sí, pero al final utiliza fuego. Que tiene otras características y demás, sí, pero eso es un poder que ellos necesitan. El cohete pesa toneladas y por el poder y la fuerza que emite esa llama o esas llamas hace que el cohete se eleve. Bueno, con respecto a todo esto del poder, dice Hechos 1:8, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, o sea, hermano, sobre usted y sobre mí, dice Hechos, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y me serán testigos en Jerusalén, como en toda Judea y en Samaria y hasta los fines de la tierra. Hermano, cuando el Espíritu Santo de Dios entra en nosotros, nosotros tenemos poder de decirle a un endemoniado, salte de ahí, de decirle a una persona, tú eres sana en el nombre de Cristo Jesús, de predicar el evangelio con poder. Hermano, Gedeón, con ese Espíritu Santo que descendió sobre él, venció a los madianitas. Sansón, con ese Espíritu Santo que descendió con él, con poder, venció a los filisteos. Pedro sanó a paralíticos, hermano, y predicó a multitudes con ese mismo poder y se convirtieron. Pablo, con ese mismo poder, predicó a Cristo y nosotros seguimos estudiando el poder que el Señor le dio a él, que era para su glorificación. Hermano, el infierno tiembla con personas que tienen el Espíritu Santo activado y encendido. Por eso Pablo dijo, no apaguen el Espíritu, porque si ustedes apagan el Espíritu, el diablo no tiembla. El diablo prefiere, hermano, escuche lo que le voy a decir, el diablo prefiere que usted venga a la iglesia, que usted diezme, que usted haga lo que tiene que hacer, pero si usted no pide el poder del Espíritu, al diablo está contento. El diablo dice, wow, esto me gusta. Los tipos van a la iglesia, predican, levantan sus manos a Cristo Jesús, pero afuera, donde quiero que no haga nada, no activan aquello que yo le tengo miedo. Los espíritus, hermano, les repito, no le tenían miedo a Jesús, le tenían miedo al Espíritu Santo que había en Jesús. Entonces el diablo no debe de tenernos miedo a nosotros, debe de tenerle miedo al Espíritu Santo que está en nosotros. ¿Por qué? Porque ese Espíritu en nosotros es poder de Dios, hermano. ¿Por qué la iglesia muchas veces no levanta enfermos? ¿Por qué la iglesia a veces no saca endemoniados? ¿Por qué la iglesia a veces no lo hace? Porque nosotros pensamos que es por intelecto. Nosotros pensamos que es por saber la Escritura. Nosotros sabemos que es por eso. Y no. Pedro dijo, lo que yo tengo te doy. Es el Espíritu el que te levanta. Es el Espíritu el que te sana. Es el Espíritu el que te confronta. Es el Espíritu el que da poder y da gloria a Cristo Jesús. Como lo hizo con David Wilkerson. Así que, mi amado, nosotros tenemos un arma poderosa dentro de nuestro ser. Nosotros tenemos un arma que puede destruir
cualquier ideología que puede destruir cualquier cosa, hermano, que haga el enemigo contra nosotros. ¿Sabe por qué? ¿O sabe qué es? Es el Espíritu Santo que está en nosotros. Así que, mi amado, no apague al Espíritu, porque si usted apaga al Espíritu, ya no va a tener poder, ya no va a poder consumir nada, ya no va a poder derretir nada dentro de usted, ya no va a poder iluminar, y usted ya no va a poder ser purificado. Entonces, llévese eso en su corazón, atesórelo, hermano, que usted, dentro de usted está un poder que puede hacer lo que quiera en la sociedad, siempre y cuando Él le mande a hacer eso. Dentro de usted está un poder que quizá no imaginamos que tenemos. Y sabe, hay unas palabras maravillosas, y con esto me despido para después orar, maravillosas, que dijo el Señor Jesús. Señores, le estaba diciendo a los apóstoles, lo que yo hago, háblese de yo cuando sano a la gente, cuando saco demonios, cuando ayudo a personas que sanen, cuando libero a cautivos, eso es una probadita. Le dice, porque ustedes harán mayores cosas que esta. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que estaba en Jesús es el mismo Espíritu Santo que usted y yo tenemos, hermanos. Entonces, no hay que apagar el Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu es poder de Dios. Oremos, hermanos. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia, Padre. Gracias, Señor, por lo que nos has enseñado hoy. Gracias, Señor, porque nos has despertado como iglesia, Padre. Y te pedimos perdón, Señor, porque hemos contristado el Espíritu, Señor. Lo hemos apagado. No hemos estado vigilantes, Señor, de avivar esa llama, Padre, y te pedimos perdón. Te pedimos, Señor, que el Espíritu Santo, Señor, que está en nosotros, se potencialice, Padre, para darte honra y gloria a ti, Señor. Señor, nosotros queremos, Padre, que Satanás tiemble, Señor. Pero eso no lo podemos hacer, Señor, si no lo hace tu Espíritu, tu Santo Espíritu, Señor. Y yo sé, Señor, que Satanás no quiere, Padre, que prediquemos eso en las iglesias, Señor. Porque eso es lo que le tiene miedo, Padre. Es cuando Él tiembla, Señor, cuando Pablo dice, ustedes no tienen guerra contra carne, sino contra espíritus malignos, Señor. Perdónanos, Padre Santo. Perdónanos, Señor, por meter, Señor, el Espíritu Santo en el baúl, Padre. Perdónanos por solamente activarlo, Señor, cuando estamos en tu iglesia, Señor. Perdónanos, Señor, y ayúdanos que ese poder, Señor, se manifieste en nosotros y haga grandes cosas afuera, Padre. Perdónanos, Señor, por haber tenido oportunidades de que se glorificara tu nombre y las desperdiciamos, Señor. Porque nuestro pecado, Señor, porque nuestra intriga, Señor, nuestros errores lo apagaron, Padre. Señor, pero creemos en ti, que tú eres el Dios de misericordia, Señor. Y úngenos, Padre, con poder. Danos poder, Señor, para enfrentar el mundo. Que tu Santo Espíritu, Señor, se manifieste en todas las personas que creen en ti, Señor. Para que tu Espíritu fluya a la sociedad. La sociedad se está corrompiendo, Señor. Pero para nosotros ser guerreros, Señor, tenemos que ser llevados por tu Espíritu. Y que tu Espíritu, Señor, esté vivo. Que tu Espíritu esté ardiente, Señor. Porque con ese Espíritu tú haces proezas, Señor. Con ese Espíritu tú liberas cautivos. Con ese Espíritu tú perdonas, Señor. Con ese Espíritu tú levantas. Tú restableces, Padre. Te damos gracias, Señor. Y desciende sobre cada uno de mis hermanos, Padre. Sobre cada uno de nosotros, Señor. Nosotros creemos en ti.
Quizá hemos fallado y perdónanos, Señor, y derrama de tu Espíritu, úngenos con tu Espíritu Santo, Padre. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias, Señor. Y te lo pedimos, Padre, en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Padre, y amén, Señor. Dios me los bendiga, hermano.